¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Bien, pues en esta ocasión tenemos el domingo 22 del tiempo ordinario, que cae este 30 de agosto de 2026. La liturgia nos propone el texto del Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 16, versículos 21 a 27. Le he puesto como título a este comentario: Seguir a Jesús es el valor fundamental en la vida. Comenzamos. Hacemos nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, al comenzar el estudio de esta página del Evangelio, concédenos la guía del Espíritu Santo, de modo que nos ayude a comprender el mensaje que nos comunicas hoy, y danos tu gracia para ponerlo en práctica. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Procedo a la lectura del Evangelio, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que él pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora continuemos. Contexto literario. Nuestra perícopa da inicio a una nueva sección del Evangelio según San Mateo, marcada por el giro narrativo que comienza con la expresión apotote exato ho Jesús, que significa desde entonces comenzó Jesús, que Mateo ya había usado en 4:17 para señalar el inicio de la predicación pública de Jesús, y ahora la emplea para abrir una etapa nueva, el camino del Mesías hacia Jerusalén, donde su misión desembocará en pasión, muerte y resurrección. Por eso el pasaje es el comienzo de la tercera gran parte del Evangelio, en la que todo lo que sigue deberá interpretarse a la luz del anuncio pascual. Este texto está unido a la confesión de Pedro que escuchamos el domingo pasado. Allí Pedro acababa de proclamar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, pero todavía no comprendía qué tipo de mesianismo encarna el Señor. Por eso, cuando Jesús anuncia por primera vez su futura pasión, Pedro intenta corregirlo. Aquí notamos una fuerte inconsistencia en Pedro, pues quien había confesado la identidad de Jesús ahora rechaza el camino de la cruz, que es fundamental en la obra y misión del verdadero Mesías. Posteriormente, Jesús amplía la enseñanza a todos los discípulos, cuando les dice: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Así, el anuncio de la pasión se convierte en catequesis sobre la sequela Christi, es decir, sobre el discipulado entendido como seguimiento existencial del destino de Jesús. Contexto teológico.
El centro teológico del pasaje está en el verbo griego dei, que significa es necesario o debe suceder. Mateo dice que Jesús comenzó a mostrar a sus discípulos que dei auton eis hierosolima apeltein, es decir, que era necesario que él fuera a Jerusalén. Esta necesidad debe entenderse como la expresión del designio salvífico del Padre acogido libremente por Jesús. El Mesías no realizará su misión imponiéndose como poder político o religioso, sino mediante la obediencia filial, el servicio y la entrega de la propia vida. Por eso, Jesús inaugura un modo distinto de ser Mesías. Su identidad mesiánica solo puede comprenderse desde la pasión, la muerte y la resurrección. El texto mateano también tiene una fuerte dimensión soteriológica y discipular. Jesús anuncia que será rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, es decir, por las autoridades político-religiosas de su tiempo, y que su muerte tendrá un sentido redentor. De este modo, el discípulo no puede separar la confesión de fe de la participación en el camino de la cruz. El seguimiento se expresa con tres verbos griegos de gran densidad. Aparnesasto, geautón, que significa que se niegue a sí mismo. Arato ton stauron autú, es decir, que tome su cruz. Y acoluseito moi, que significa que me siga. La fe cristiana consiste tanto en afirmar quién es Jesús, como dejar que su modo de entregar la vida configure nuestra existencia. Con esto paso al comentario. Como he dicho, Mateo 16, 21 a 27 indica el inicio de la tercera parte del Evangelio de San Mateo, donde Jesús comienza a comunicar a sus discípulos que su camino hacia Jerusalén terminará en muerte y resurrección. Esta sección está marcada por el primer anuncio de la pasión, seguido de una instrucción sobre el seguimiento. Todo lo que viene después, la transfiguración, el discurso eclesial del capítulo 18 y los episodios del camino hacia Judea, ha de leerse a partir de esta revelación del destino de Jesús. La vida cotidiana de los discípulos, sus relaciones, sus conflictos y su modo de ejercer la autoridad deberán ser iluminados por la cruz. El primer anuncio de la pasión tiene rasgos propios de Mateo, ya que menciona a Jerusalén, la ciudad donde culminará el Mesías su misión. En el anuncio de su pasión, Jesús lo formula así: tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. La clave del anuncio está en el verbo griego dei, que significa es necesario. Este verbo indica una necesidad teológica. Jesús proclama que su camino de sufrimiento es parte del plan misterioso del Padre. Esta voluntad puede parecer desconcertante e inaudita, pero es la voluntad paterna que Jesús acoge libremente. Precisamente aquí se revela un mesianismo distinto, el del Hijo obediente que entrega su vida. Por eso, dado que Pedro estaba fuertemente condicionado por algunas expectativas mesiánicas de su tiempo, no comprende el anuncio de la pasión que da Jesús. Los anuncios de la pasión en los evangelios sinópticos se redactaron desde una visión pospascual, pero no puede negarse que Jesús haya tenido conciencia de un destino inminente de sufrimiento. Las crecientes hostilidades contra él, las incomprensiones durante su ministerio y la muerte de Juan el Bautista hacían humanamente verosímil que Jesús comprendiera hacia dónde se encaminaba su misión. En Mateo, esta conciencia llegará a expresarse de manera culminante cuando Jesús hable de su sangre derramada para el perdón de los pecados y cuando declare que el Hijo del Hombre ha venido a servir y dar su vida en rescate por muchos. El tercer día también posee una densidad bíblica y teológica. En la tradición bíblica y judía, el tercer día se asocia a momentos en que Dios resuelve una situación crítica, incluso desesperada, y concede vida. Textos como Oseas 6, versículo 2, donde se dice, al tercer día nos hará resurgir, y tradiciones midráshicas que relacionan el tercer día con José, el Sinaí, Jonás,
Esther y la resurrección de los muertos. Desde esta perspectiva, cuando Jesús anuncia que resucitará al tercer día, el Evangelio inscribe su destino en una larga tradición de esperanza. Dios no abandona definitivamente al justo en la angustia. La reacción de Pedro es de rechazo. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole, no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero esta reacción revela su poca fe, porque Pedro acepta llamar a Jesús Mesías, pero no acepta que el Mesías tenga que padecer. Jesús le responde igualmente fuerte, apártate de mí, Satanás, o más bien, ponte detrás de mí, Satanás, hípage o pisomú, según reporta el texto griego. Con esta expresión Jesús devuelve a Pedro a su lugar de discípulo. No es Jesús quien deba seguir el camino que Pedro le quiere indicar, pues éste piensa según los criterios humanos de seguridad, éxito y autopreservación, como se lo dice Jesús. U phroneis tatu theu alata ton anthropon. Es decir, no disciernes las cosas según Dios, sino según los hombres. Una vez que Jesús muestra a Pedro que tiene una comprensión deformada del mesianismo, dirige una enseñanza a todos. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Seguir a Jesús significa comprometer la propia vida en el mismo camino de su vida. La confesión de fe debe ir acompañada por la aceptación de la cruz. En términos griegos, el discípulo debe aparneistai geauton, es decir, negarse a sí mismo, y airein to stauron, tomar la cruz, y acoluthein, seguir de manera perseverante a Jesús. Solo así la vida puede ser realmente salvada y ganada. Finalmente, los versículos 26 a 27 introducen una perspectiva escatológica. Jesús pregunta, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? El término griego psige puede significar aquí la vida terrenal. El pasaje contrapone el aparente éxito total, ganar el mundo, con la pérdida de la propia vida ante Dios. Luego Jesús afirma que el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Aquí el Hijo del Hombre aparece como juez escatológico. Con esto paso a las enseñanzas para la vida. Primera enseñanza: confesar a Cristo exige aceptar su modo de ser Mesías. Pedro había confesado correctamente que Jesús era el Mesías, pero todavía quería un Mesías sin cruz. Esta tentación sigue siendo muy actual. También nosotros podemos reducir a Cristo a nuestras expectativas personales, a nuestras seguridades religiosas, a nuestras ideas políticas, psicológicas o culturales. Queremos un Cristo que confirme nuestros planes, pero no siempre queremos al Cristo que nos conduce por el camino de la entrega. El Evangelio nos recuerda que el verdadero Mesías no salva evitando la cruz, sino atravesándola por amor. Por eso, seguir a Cristo implica dejar que Él purifique nuestras imágenes deformadas de Dios y nos enseñe que la redención nace de una vida entregada, no de una vida protegida egoístamente. Segunda enseñanza: el discípulo debe ponerse detrás de Jesús, no delante de Él. La frase griega hipage o pisomú es espiritualmente decisiva. Jesús no le dice a Pedro simplemente que desaparezca, sino que vuelva a colocarse detrás de él. Pedro se equivoca porque, movido por criterios humanos, pretende orientar el camino del Maestro. Esto también puede sucedernos cuando queremos que Dios piense como nosotros, bendiga sin más nuestras decisiones o elimine toda forma de sufrimiento de nuestro itinerario. El discípulo auténtico aprende a caminar detrás de Cristo, no a corregirlo. Seguirlo significa permitir que su palabra reordene nuestra mente, nuestros deseos, nuestras prioridades y nuestra manera de entender la felicidad. Tercera enseñanza:
Tomar la cruz significa amar como Cristo en medio del sufrimiento. Cuando Jesús dice que tome su cruz y me siga, no está invitando a buscar dolor por el dolor, ni a justificar pasivamente situaciones injustas que deben ser enfrentadas con verdad y caridad. La cruz cristiana es la forma concreta que toma el amor fiel cuando encuentra resistencia, cansancio, incomprensión, renuncia o sacrificio. Cada fiel tiene una cruz personal, una enfermedad, una responsabilidad familiar, una herida interior, una lucha moral, una pérdida, una misión difícil o una entrega silenciosa. Cargarla con Cristo significa no dejar que esa cruz nos encierre en la amargura, sino unirla a la entrega redentora de Jesús, para que nuestra vida también se vuelva servicio, perdón, fecundidad y esperanza para otros. Y ahora realizamos nuestra oración final. Padre, creador de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nosotros el amor de tu nombre para que crezcamos en bondad, rectitud, justicia y santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Espero pueda servirles para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.